Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Figueroa Díaz, yo soy periodista del diario Página 12. Yo creo que desde el retorno de la democracia, ya hace 40 años, el periodismo tiene la gran oportunidad que tuvo siempre en tiempos de dictaduras, en tiempos democráticos, que es hacer lo que siempre debe hacer, informar sin ataduras, ¿no? Mostrar los hechos de la realidad que son de relevancia y de interés público con la verdad, ¿no? Y ahí es donde aparece la gran pregunta que uno tiene que responderse a diario: ¿qué es la verdad? ¿No? Porque en definitiva lo que nosotros hacemos a la hora de contar una historia es construir un relato de esa historia, y esa historia, ese relato que nosotros construimos queda como una verdad instalada, ¿no? Construir ahí la verdad es armar el relato de esa realidad, ¿no? Eh, y ahí es donde aparece nuestra responsabilidad de no mentir, digo, porque la palabra es lo que queda en la historia, la palabra es ley. Hay una vieja canción que es un poco más vieja que yo, que dice que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Yo diría también que si a la historia la escriben los que ganan, entonces hay que escribir para ganar la historia, ¿no? Y ahí es donde nuestra palabra, la palabra de los medios de comunicación, la palabra de los periodistas, eh, cobra la relevancia que tiene, tanto de los que cuentan los hechos noticiables, como también aquellos periodistas que interpretan la realidad, ¿no? Que hacen una lectura de la realidad, que ofrecen su opinión. Ellos tienen la responsabilidad de hacerlo con honestidad. eh, y bueno, digo, los hay de todo, ¿no? Creo que paradójicamente el gran problema que tienen los periodistas a la hora de ejercer el oficio son las empresas de comunicación, ¿no? Creo que el gran problema del periodismo son las empresas periodísticas, ¿no? ¿Por qué? Porque responden a intereses políticos y comerciales, eh, y a veces en nombre de esos intereses hay censuras. Nuestro deber siempre, obviamente, es decir siempre la verdad, como suele decirse, a veces caiga quien caiga, ¿no? A veces es muy difícil. Por eso creo que las grandes empresas periodísticas tampoco son las más adecuadas para hablar de libertad o, de, o, o del libre ejercicio del periodismo, ¿no? O del ejercicio del periodismo con democracia. Cuando las empresas empiezan a hablar en ese sentido, digo, eh, yo desconfío un poco, ¿no? Ahora tenemos diarios que apoyan a gobiernos democráticos y otros que apoyan a gobiernos autoritarios que utilizan la democracia, pero no son democráticos, ¿no? Pero bueno, digo, me parece que una de las claves también es de los periodistas, una de las asignaturas pendientes que tienen los periodistas es darse cuenta que no somos más importantes que cualquier otro trabajador, aunque sí tenemos responsabilidades mayores que cualquier otro trabajador, ¿no? Yo creo que ahí la clave en ese sentido es que el periodista se asuma como trabajador. Cuando el periodista tiene conciencia de que es un trabajador, se da cuenta que los demás trabajadores, trabajadores empleados y trabajadores desempleados que reclaman por sus derechos, que cortan las calles, que hacen piquetes, no son el enemigo, sino que son uno más como nosotros, pero en situación de crisis. Creo que esa es la deuda pendiente que el periodismo tiene con la democracia, ¿no? Asumirse como clase trabajadora y tener empatía y hermandad con sus semejantes, ¿no? Digo, y ya que el periodismo no es objetivo y nosotros como periodistas nunca somos objetivos, por lo menos que nuestra subjetividad esté del lado del bien.